Está hablando de una secuencia de las apariciones. Que primero a fulanito, sultanito, y después a este, y luego a mí. Un cordial saludo para todos los que se van a conectar a este su canal de Somos Luz, hablando con la verdad. Hoy no estoy solo, hoy me encuentro con algunos invitados especiales que vamos a platicar este tema en el cual me imagino algunos ya miraron el título y lo vuelvo a volver a repetir. El título es Pastores y Ministros de Paja o de Papel piden señal para creer en un apóstol de Jesucristo. Ese es el tema que vamos a platicar hoy con los invitados especiales que tengo en este canal de Somos Luz, hablando con la verdad. Muchos ya me conocen, me presento, soy su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis, de Tijuana, Baja California, de la Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo a la Verdad, la Luz del Mundo. Y les presento a mis invitados hoy en esta noche. Hermanos, por favor, preséntense. Hermano Moisés. La paz de Dios sea con todos mis hermanos. Un gustazo estar nosotros en esta ocasión totalmente en vivo, transmitiendo vía YouTube. Reciban un cordial saludo. Por favor, vean este programa hasta el final. Yo sé que va a estar muy interesante, muy ameno. Y pues un saludo desde Querétaro, Querétaro. Hermano Santiago. Pues buenas noches y deseo que la paz de Jesucristo sea con todas las personas que podrían estarnos mirando en esta hora, y estamos aquí a la orden para poderles apoyar respectivamente conforme al tema que se ha hecho mención. Así es, y también tenemos a mi amigo y hermano aquí vecino de Tijuana, Baja California, nuestro hermano Ricardo. Adelante, hermano. Para señor, hermanos, qué alegría me da compartir con ustedes este momentito. Un saludo a todas las personas que se conecten, y pues vamos a charlar algo muy bonito, de mucha edificación, ¿verdad? Nos va a ayudar, Dios nos permita estar pues al pendiente de todo esto, ¿verdad? Señor, Dios bendiga. Así es, bueno, pues comenzamos, ¿verdad? El programa y comenzamos la plática. Dije programa porque pues, somos varios, ya no soy yo solito. Y entonces vamos a platicar sobre este tema muy importante para muchas personas o para todos aquellos que realmente les interese saber sobre este tema. Sabemos que hay infinidad de gente que se hace pasar por pastores o infinidad de personas que se vuelven pastores o ministros y empiezan a edificar o a poner sus iglesias. Otros no se congregan, otros ni siquiera tienen una iglesia donde congregarse, pero se creen pastores y tienen la palabra de Dios. Pero aquí está el título, y el título del tema es Pastores y Ministros de Paja. Piden señal en estos tiempos para creer en un apóstol de Jesucristo. ¿Cómo ven, hermanos, con este tema, hermanos? O sea, ¿qué les da, qué tendrán estas personas o qué tratarán realmente de hacer al pedir o al tratar, ¿verdad? Pues sí, pedir la señal para poder creer en un apóstol de Jesucristo. Hermanos, no sé quién quiera tomar la palabra, ya saben, estamos en vivo, esto no es programado, así que adelante. Sí, hermano, si me lo permite, pues en el mismo orden en que nos presentó, disculpen que les gane ahí nuestro hermano Santiago, nuestro hermano Páramo. Bueno, hermano, esto es, lo he dicho yo en algunas otras ocasiones, en algunos otros videos en mi canal de Lo Real y Verdadero. Esto no es nuevo, o sea, la historia No, vuelve a repetirse. Esto así no es. es de ahora, esto ha sido desde siempre, ¿verdad? Lo bueno es que en la Iglesia del Señor estamos nosotros también enseñados a analizarlo todo conforme a la luz de las Sagradas Escrituras. Quiero leer así brevemente para que mi participación sea corta y también nos apoyen también nuestro hermano Santiago, nuestro hermano Páramo. Pero sí me gustaría para todos los que nos están oyendo ahorita y también están viendo el video, que leamos lo que dice en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 38.
Voy a ser muy enfático porque es muy importante mirar cada palabra de lo que se dice, ¿no? Y tenemos que nosotros ahondar sobre ello porque nosotros no nos inventamos nada. O sea, que nos disculpen, ¿no? Aquellos que no piensan igual que nosotros, pero nosotros creemos que estamos usando las Sagradas Escrituras que son inspiradas por Dios para también tomar sustento de todo lo que argumentamos. Lo que argumentamos, señores, aquí está. Todo está calzado con las Sagradas Escrituras. Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Un paréntesis muy importante ahí, escribas y fariseos. Por lo menos vamos ahorita a pensar en los fariseos. Los fariseos hoy en día, señores, no es que sea así, pero los fariseos son sinónimo de hipocresía. Si a alguno de nosotros, por X razón, jugando o lo que sea, se le dice, oiga, hermano, usted es un fariseo, pues en pocas palabras está diciendo, usted es un hipócrita. Ojalá y me dé a entender. Entonces, y soberbio, exactamente, aparte de eso. Pero sinónimo de fariseo, soberbio. Entonces, sí, me quiero enfocar a que la palabra fariseo hoy en día es el equivalente, no sinónimo, repito, equivalente a hipocresía y soberbio, como dice mi hermano Páramo. Ellos dijeron al maestro, deseamos ver de ti señal. ¿De qué tipo de persona venía esa petición? Como dice el hermano, de gente soberbia y de gente hipócrita. O sea, era gente que no ponía en sí la fe como un medio para creer en el Señor. Él respondió y les dijo, fíjense cómo les dijo, porque el Señor conocía ya el corazón de cada uno de ellos. La generación mala, ya desde ahí. O sea, si se fijan cómo vamos nosotros de acuerdo a lo que estamos analizando, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quién demanda señal? Los fariseos. ¿Quién demanda señal? Los hipócritas, los soberbios. Esta generación adúltera demanda señal. Hermano. Los perversos pero, también dice. Sí, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, yo quiero iniciar así muy brevemente para que entendamos lo que estábamos diciendo desde el principio, que la historia vuelve a repetirse. Esto, señores, no es nuevo, para que nadie se asuste, nadie se maraville de que la gente esté pidiendo señales acerca de lo que nosotros creemos. Bueno, hasta aquí lo dejamos y participaré un poco más adelante. Así es, mi hermano. Pues es que la verdad, hermano, o sea, la gente de hoy en día parece ser que van a decir, no, estos ya están empezando a atacar, ya están empezando a expresar odio, empiezan a decir la gente, pero es que no, es una realidad. Estamos hablando de que estas personas que se creen pastores o que creen ministros, hermano, o que una realidad, compran su certificado porque van a un instituto bíblico, van a cursos de seminarios, y al último pues tienen que pagar ahí una cantidad de dinerito para que les puedan dar un certificado y salir de pastores. Y estos pastores, como dicen, tenemos la palabra, tenemos la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y aquí dice que tienen que hacer señales. ¿Por qué piden señal, hermano? ¿Acaso no creen que Dios pueda levantar un apóstol de Jesucristo en estos tiempos? O sea, ¿acaso limitan a Dios de que lo pueda hacer, hermano Santiago? ¿Cómo ve esto? Sí, he estado notando este tipo de imprudencias, porque eso lo puede cometer solamente un ministro falso, un ministro como Isaac Fuentes, títere de algunos ex miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, que al no tener doctrina fundamental respaldada en la historia bíblica, al no tener este tipo de respaldo, recurren, por ejemplo, a pastorcitos de este tipo, de esta índole, y realmente, conforme dice aquí, pastores y ministros de paja, pastores y ministros sin autoridad de Dios, piden señales para poder dar crédito a la elección apostólica, a la autoridad apostólica. Y es natural que reaccionen de esa manera porque ellos están acostumbrados a tener un documento, una tarjetilla, donde estudian teológicamente a Dios como si fuera un objeto, como cuando alguien estudia una carrera o así, incluso llega a obtener un posgrado,
y toman un objeto, una célula o un neutrón, un protón o cualquier objeto de análisis, así consideran a Dios. Ellos ignoran y por eso es que necesitan señales, y señales no les van a ser dadas, como ya lo dijo el hermano Moisés. Quiero mencionar, por ejemplo, una vez cuando Jesús quiso sanar a un ciego, lo tomó de la mano y no lo hizo precisamente como espectáculo, como un show, como un circo, sino que se lo llevó a una aldea. Y allá en privado, no delante de la multitud. Dicen en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y ojo en lo que dice el verso 26. Dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Jesús, siendo el primer apóstol de apóstoles, Jesús, siendo el primer apóstol, hizo este tipo de milagro y no se valió como para hacer un show, un circo, como para dar crédito, como para certificar, como para acreditar que los milagros le iban a dar crédito o certificación al apostolado que él traía. De ninguna manera no se valió de eso, porque los apóstoles de Dios no necesitan acreditar su apostolado. Basta con que uno sea persona preordenada para la vida eterna, basta con que uno sea preordenado, uno va a sentir, va a recibir un don de la percepción en el alma para identificar a un apóstol de Dios, que en su momento lo mencionaremos, pero por ahora, compartiendo en esta primera ronda, por decirlo así, compartiendo la primera ronda, los milagros no son para acreditar un apostolado o una elección apostólica, de ninguna manera. Esa es una petición improcedente. Así es, mi hermano. Fíjese, en este caso, no, así lo voy a mencionar nada más. En este caso, cuando el apóstol Pablo se presenta como apóstol, ya hablando después del tiempo que pasó, que se le aparece al Señor Jesucristo y lo manda como apóstol, y él, hermano, pues ya tomando ese ministerio apostólico, pues va y anuncia el evangelio, hermano, va y predica, ¿verdad? Pero no llegó a ningún pueblo o a ninguna ciudad o al lugar donde él estuvo yendo, no llegó con credenciales, no llegó con el papel del certificado y decir, miren, a mí Cristo me puso como apóstol, aquí está mi certificado como apóstol para que me crean. Al contrario, hermano, si nos damos cuenta conforme a la historia y conforme a lo que la Santa Escritura, la llamada Biblia, nos dice que ni los apóstoles que ya estaban, hablando de Pedro y todos los demás, ya estaban, no creían en él, tenían dudas todavía, había una duda ahí de que no, a ver, espérame, ¿cómo que dudamos todavía de que realmente el Señor, hermano, ni el Señor Jesucristo fue y les dijo a esos apóstoles, miren, puse a Pablo como apóstol, sino que se dieron cuenta o entendieron ellos que era apóstol cuando se dieron cuenta que la doctrina, la enseñanza, la palabra que él traía era la mismísima palabra que le había dejado a los apóstoles antes que él. Y se dieron, dice, las diestras de compañía. Nada de que, a ver, préstame tu certificado, a ver, hazme una señal, a ver, desciéndeme fuego del cielo, a ver, resucítame un muerto, porque esa es la autoridad que Dios... No les pidieron nada de eso, se dieron cuenta por la palabra, por la doctrina, la enseñanza que traía, que era la mismísima, que traían ellos también, la misma, no cambió en nada, o sea, no hubo ahí de que, ay, la moldeamos, no, era la misma, la idéntica. ¿Cómo ve esto, hermano Páramo? Bueno, mire, los milagros, las señales, los prodigios que un apóstol de Jesucristo hace, no son para que crean en él, no son para que crean en él, ¿verdad? Porque el milagro, y voy a poner un ejemplo,
cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, crucificado, fíjese dos formas distintas. Había quien decían, desciende de la cruz y te creemos. Así es, desciende de la cruz y te creemos. Pero había otro que estaba crucificado a su lado, que creyó que él era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Jesucristo hizo muchos milagros. Los apóstoles hicieron muchos milagros, ¿verdad? Hacía milagros el Señor porque le decían, ¿qué milagros haces? Muéstranos señal. ¿Qué señal das tú de que haz milagros para creerte? Y hacía milagros, no para que creyeran en Él, por misericordia para las almas. Pero cuando echaba demonios, era una señal. Y decían, por Belcebú echa demonios. Ni en eso creían, todavía le decían que por el demonio echaba demonios. Sí, por Belcebú echa fuera demonios, siendo que esas, bueno, si yo los echo, ¿por qué no los éramos sus hijos? Es decir, una señal, hermano, una señal del apostolado no es precisamente el que haga milagros para que crean en él. No es así, ¿verdad? Sí. La gente creía al apóstol Pablo no porque andaba resucitando muertos a cada rato y en donde quiera que iba, no, era porque Dios hacía la obra en los corazones de aquellas personas. ¿Qué veces es ahora? Porque creían, porque como comprobaban que era apóstol, pues si no había nada escrito de él. No había nada escrito del apóstol Pablo, estaba iniciando su ministerio. Llegaba con la Biblia para que no, simple y sencillamente él en sus predicaciones, en su palabra, esa palabra que era de poder, ¿verdad? Era una palabra de poder, llena del Espíritu Santo, era la que transformaba los corazones de aquellas personas, de aquellos hermanos que creían al Evangelio por esa bendita palabra. Innumerables milagros que hizo el Señor Jesucristo a muchísima gente. Y al final de todo, ¿qué pasó? ¿Cuántos quedaron con él? 150 nada más. 120. Miles y miles que se beneficiaron de señales y milagros y prodigios y recibieron todo eso porque lo hacía para ellos, pero al final no creyeron en él. Entonces el milagro no es precisamente para esto, ¿verdad? Sí, perdón, yo quisiera ahondar ahí un poquito, si me permite, hermano Jorge Alberto. Adelante, es que hermano. me hicieron razonar ahorita el hermano Páramo y anteriormente también el hermano Santiago. Lo que está diciendo nuestro hermano Páramo es de que al Señor Jesucristo no se le reconoció ni creyeron en él a pesar de las obras que él había hecho. Exacto. Si nosotros nos remontamos, voy a tratar de sintetizar lo que se pueda, pero vaya, para el oyente es muy importante que también se vea el contexto de todo lo que voy a decir. Lo que voy a decir es lo siguiente: si nos vamos a San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En la primera participación que tuve yo dije, viene esa frase o esa pregunta o esa petición, quiero ser muy claro, es muy claro esto. La petición venía de escribas y venía de fariseos. Podíamos entenderlo ahí, porque dijimos que es el equivalente actual a la hipocresía, a la soberbia, pero ahora ya no viene esta pregunta de fariseos ni de escribas. Esta pregunta que le están haciendo al Señor, dinos qué señal haces, danos una prueba de que tú eres. Ahora viene de unos que fueron beneficiados, y vaya de qué manera. Porque si nosotros nos vamos desde el encabezado del capítulo 6 de San Juan que estamos viendo, dice alimentación de los 5,000. Y fíjense lo que dice en el 30, ¿qué señal pues haces tú? O sea, como decía nuestro hermano Páramo, o sea, ¿había resucitado enfermos? Sí. ¿Había dado vista al ciego? Sí. ¿Le había levantado al paralítico? También. Y la generación mala y perversa, ya no solo los escribas ni los fariseos, siguen pidiendo señal. Ellos acababan de ser alimentados
nada más y nada menos que 5,000 personas con unos cuantos peces y con unos cuantos panes. Porque acuérdense, y sigue diciendo, para que llevamos la hilación y los que nos escuchan, a lo mejor ni tengan necesidad de sacar la Biblia, aunque sí se los recomiendo, pero Así es. dice en el versículo, vamos a leer el 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Es que el Señor había cruzado ya el mar de Galilea, después de haberlos alimentado a 5,000 personas nada más, un hecho milagroso, y todavía recogieron, lo que recogieron como sobra era mucho mayor que lo que se empezó a repartir o a multiplicar. Pero fíjense lo curioso. Ustedes me buscan, dice, me buscan no porque habéis visto las señales. ¿Sí las habían visto? Sí. Pero no me buscan por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ahí estaba ya una señal, sí, pero ¿qué hace el hombre que no tiene fe? La hace a un lado. Resucitó muertos, lo hace a un lado. Le dijeron, volvemos al 30, estos mismos que habían sido alimentados por el Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, ¿qué es lo que quieres que haga ahora para que tú me creas? Hombre Más bien eso. testarudo, hombre lleno de incredulidad, de soberbia, de hipocresía. Ahí está, para que viendo, no vean. Perdón, no me quiero extender mucho. Así es. Lo que decía nuestro hermano Santiago, voy a dar otro texto rápidamente nada más. Creo que también es importante, esto lo pueden algunos demeritar porque dicen se trataba del Señor Jesucristo, pero no, también esto pasa con los apóstoles de Jesucristo. ¿Qué necesito yo para creer en un apóstol de Jesucristo? Algo me recordó el hermano Santiago y quiero que leamos cómo empieza hablando San Pablo a Tito. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se está nombrando? Siervo de Dios y apóstol de Jesús. No se está autonombrando. Él con toda libertad dice, yo soy siervo de Dios, yo soy apóstol de Jesucristo. Y luego dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Así Es decir, esto que yo estoy declarando, ya no tengo yo ningún temor para que me lo refutes. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Esto sale de acuerdo conforme a la fe. ¿Qué le faltó a los escribas y los fariseos? Fe. ¿Qué le faltó a los 5,000 que habían sido alimentados por el Señor? Fe. Ellos pedían demanda y demandaban señal, demandaban una prueba, pero dice, yo soy apóstol, yo soy siervo de Dios, y esto sale de acuerdo con la fe de aquellos que son escogidos de Dios y que tienen el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Por eso nosotros siempre invitamos a la gente, conozcan, analicen la estructura de la iglesia para que se den cuenta que esto es conocimiento, sí, pero el conocimiento viene ligado con la fe. Es lo que quería anotar. No, Sí. y está muy bien, hermano Santiago. Sí, si me permiten agregar, pues para toda nuestra audiencia, entiéndase que Dios siempre se ha hecho representar por profetas y por apóstoles. Antes de Cristo se hacía representar por profetas. Después, desde Cristo en adelante, se ha hecho representar por apóstoles. Viendo desde ese parteaguas hacia atrás, hubo una ocasión, y quiero mencionar cuando se hacía representar por un profeta, hubo una ocasión que una mujer de Sunem supo identificar, no por inteligente, no porque vio algunas obras, algunos prodigios, no por nada de los factores que encarga un falso ministro de papel, no, de ninguna manera. Hablo de la sunemita, por ejemplo, esto se da, dijera Isaac Fuentes, de la segunda de Reyes, es incorrecto decir eso, de la segunda, se dice del segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 4, dice, entró luego, segundo de Reyes, me voy a abreviar hasta donde dice, yo siento que en segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 8.
El 9, para ser exacto. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. O sea, esto era cotidiano. Siempre pasaba, vamos a hablarlo así, como ajenos al pueblo de Israel, siempre pasaba este señor por la casa de este matrimonio. Este señor Eliseo siempre pasaba por ahí. Para la sunemita y para su marido era don Eliseo, por decir en nuestra actualidad, era don Eliseo el que pasaba por ahí. Pero llegó un momento en que ya no era don Eliseo. Llegó un momento en que ya era un siervo de Dios, un santo siervo de Dios. Dice en el verso 9, ahora sí, 4:9, y ella le dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Inspiración de Dios. Don Eliseo ya dejó de ser don señor, el que pasaba siempre a comer, a descansar o lo que fuese. Ya dejó de pasar ese señor del común. Ahora, decía ella, yo siento, le dice a su marido, yo siento que este señor o esta persona, este hombre que siempre pasa por nuestra casa, yo siento que es un santo varón de Dios. No necesitó verle una credencial, no necesitó verle sanar enfermos, no necesitó hacer circos, shows, no necesitó nada. Estoy hablando de un caso cuando Dios se hacía representar por profetas. Podemos ver más adelante cuando Dios ya se ha hecho representar por apóstoles. Así es, mira, muchos de estas personas religiosas, así lo voy a decir, religiosas, son igual que los fariseos. Dice en Mateo, en el capítulo 16, versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego les dice, hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, dice, mas las señales de los tiempos no lo pueden distinguir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjense, hermanos, o sea, ellos distinguen otras cosas, así como les decía el Señor Jesucristo a ellos. Ustedes ven el cielo y ven los arreboles y dicen, ya distinguimos, va a llover, va a pasar esto. Pero les dice, hipócritas, saben distinguir el cielo y pues el clima prácticamente, pero no pueden distinguir este tiempo, les decía, no pueden distinguirlo, no pueden comprenderlo, no lo pueden notar, ¿verdad? Hipócritas les dice, por eso es que les llama perversos, adúlteros, generación mala. ¿Por qué? Porque sí distinguen, hermano, sí lo ven, sí lo entienden, sí lo comprenden, pero la maldad que llevan ellos en sus corazones hacen que, hermano, hacen que pidan señal, demanden señal, digan, a ver, lo que pasa es que como tenemos nosotros la Biblia, y la Biblia dice que los apóstoles antiguos, hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles que están en la Biblia, dice, tienen aquí el escrito donde levantaron muertos, donde comerían cualquier cosa mortífera, no les haría daño, donde dicen que tienen que hacer esto y lo otro. Es muy cierto, hermano, así está escrito, es cierto, es verdad. Pero también el Señor Jesucristo les dijo a esos que alimentó, a los que les hizo el milagro de la multiplicación del pan y de los pescados, después que se fue y que lo andaban buscando, le dijo, no, es que no anden buscando, en pocas palabras, no busquen la comida, o sea, no busquen las señales que hago, o sea, no me vengan a buscar porque les multiplico el pan, porque les multiplico los peces, no, vengan buscando la palabra que les va a dar vida, en pocas palabras, eso es lo que les dijo el Señor. Busquen lo que permanece, lo que es verdadero, no anden buscando señal. Exactamente, y perdón, hermano Jorge, que lo interrumpa, pero qué triste, ¿no? También lo decía nuestro hermano Páramo. O sea, ¿cómo es posible que el Señor fue conocido por miles y miles de personas
pero al final solamente 120 realmente creyeron en él. Entonces, ¿qué pasó con tantos miles y miles? Con Hay que esos recordar, 5,000, esos 3,000 que habla la escritura. hay que recordar para que veamos el por qué. Algunos dirán, no, pues es que son mayoría los que no creen en el apostolado, no creen en el siervo de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín. Esto es muy normal. Esta también es una señal. Déjenme Pues sí, decirle, esto es una así es. señal, entiéndanlo. Esto es una señal de que es siervo de Dios. Pocos somos los que hemos creído en él. 5 millones de personas a nivel mundial. Comparado con todos los millones y millones que hay en el mundo, no somos nada. Pero bueno, aparte de los 5,000 que comieron ahí y que también algunos recibieron, adelante hermano, dígame. No, no, digo, estoy pensando precisamente en estos pastores de paja, ministros falsos, ¿verdad? Me traslado al tiempo del siervo de Dios Jonás. Qué bueno que el rey de Nínive no tenía el pensamiento de esta gente, porque Jonás no hizo ningún milagro. Jonás no hizo ninguna señal, absolutamente ninguna. Imaginémonos al rey de Nínive, si hubiera perdido toda esa ciudad, si el rey hubiera sido así de hipócrita y falso, como estos hombres que piden señales. Este tipo de espíritu que está en esas gentes, en esas personas, ese mal espíritu, dicen, ¿qué señal muestras? Bueno, ¿qué señal quieres ver? Bueno, ¿qué señal quieres ver? Dime qué tipo de señal quieres ver, porque el Señor Jesucristo hubo en cierto lugar, era tan duro el corazón de esa gente que hubo un lugar en el que el Señor Jesús no hizo casi milagros. Hubo lugares donde el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, pero hubo otro lugar, era tan soberbia la gente, que el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros. Quiero compartirles el texto de 2 de Corintios capítulo 12, verso 12. Cuando el corazón es limpio, cuando el corazón es sincero, hermano, cuando el corazón es abarcado por el Espíritu de Dios y cree al que Dios ha enviado, hay milagros, ve proezas, no solamente las ve, no solamente las escucha, participa, las vive, porque dice precisamente aquí, y lo voy a leer de una Biblia, se llama Biblia de las Américas, porque a veces nos dicen que solamente tenemos un tipo de Biblia. No, la Biblia de las Américas o la Biblia de la latinoamericana. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En dónde? En la iglesia, en los que creen, en los que han recibido la elección. Al soberbio pide señal. El hipócrita quiere señal. Los hombres de paja piden señal. Perdón que lo interrumpa, hermano Páramo. Sí. Los hombres de paja, los pastores de paja piden señal. Pero la señal no se les va a poder dar porque no se les va a dar gusto. A ver qué señal quieres. Quiero que aparezca el nombre del apóstol Nazón en la Biblia. ¡Qué tontería! Discúlpenme. Amigos, escuchas, hermanos en Cristo, discúlpenme que diga esto. Vamos a trasladarnos ahora también, para terminar también la idea que llevaba, de qué lástima de esos 5,000 que fueron alimentados y que no creyeron. Pero luego también la Escritura nos da cuenta de 500 que le vieron resucitado. También les apareció a 500 ya. ¿Qué prueba más querías? Ya lo viste resucitado. ¿Quién no se dio cuenta? Cuando iban los discípulos, les pregunta por ahí uno que parecía forastero, oigan, ¿por qué están acongojados? Oye, eres el único en Israel que no sabes lo que ha pasado. O sea, mira, acaban de crucificar al Señor. O sea, esos 500 que reunió el Señor porque se les apareció, ya también resucitado, ¿por qué no se quedaron en la iglesia? De 500, 120. ¿Qué pasó con 380? La gran mayoría, incrédulos, faltos de fe. Entiéndelo, hombre de paja. Entiéndelo, Isaac Fuentes. Tú no puedes creer por más que te saquemos textos, porque tú no tienes fe. No eres de los escogidos, como dice Tito 1:1.
Pablo, apóstol de Dios, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Así Esto es. es normal. Ni a Cristo le creyeron los 500, se quedó con 120. Perdón. Y muy curioso esto, hermano Moisés, hermano Páramo y hermano Santiago, hablando de Isaac Fuentes, hermano, él no cree en todos los ministerios, ¿eh? O sea, él nomás cree en el ministerio del pastor, del ministro, del que hace milagros, y dice, yo creo en la Biblia, pero nomás cree en esos ministerios, pero en el apostolado dice, en ese no creo. O sea, qué contraproducente lo que él dice, o sea, qué incoherencia se avienta en veces este personaje de Isaac Fuentes al decir que nomás puede creer en algunos ministerios, pero en el apostolado no, o sea, como diciendo, Dios ya no tiene poder para poner apóstoles en este tiempo, solamente ministros, solamente pastores, solamente, o sea, ¿de qué manera, hermano, podría uno, o sea, la gente que lo ve, no sé cómo es que le cree? A él sí le debemos de pedir que nos lo demuestre con la Biblia, que Dios ya cambió de parecer. Para el Señor, 1000 años es como un día. Ay, no. Sí, señores, han pasado 2000 años de que se fue el Señor Jesucristo. Han pasado 2 días y el Señor ya cambió de parecer, según este hombre de paja llamado Isaac Fuentes. En 2 días el Señor ya cambió su estrategia, ya cambió su pensamiento, ya se arrepintió de poner apóstoles. Sácamelo con la Biblia, Isaac Fuentes, y me voy a tu iglesia, aunque digas que no tienes una. No tiene iglesia. No tiene iglesia. Hermano Santiago, no tiene iglesia este hombre. Dice él mismo lo dice, yo soy antidenominacional, no sé cómo se pronuncia eso, pero el chiste es que él no tiene ninguna denominación. Bueno, eso es lo que, denominacional. Eso es lo que él dice, hermano Santiago. ¿Cómo ve usted eso? Hablando de Isaac Fuentes, el vocero de los ex LDM, creo que se equivocaron los ex miembros. Podían haber escogido a otro, pero menos a ese, porque está totalmente desubicado de este cuadro. Creo que no es lo suyo. Y comento esto porque Isaac, al igual que otro como Carlos Reyes o como un sinfín de personas desubicadas, piensan que a un apóstol le preocupa que la aceptación de las personas, de la población, de la ciudadanía. Piensan que a un apóstol le importa mucho el concepto de que si lo aceptan, que él se emocione de una manera exagerada, y en el caso contrario de que sea una mayoría quienes no lo aceptan, aún no lo conozcan, piensan que eso le preocupa a un apóstol, y esto no es cierto, porque en el siglo I ya hubo historias similares como esas. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo desarrollaba en pleno ejercicio ministerial apostólico, él se encontró con muchísimas personas que no aceptaban su elección. ¿Por qué? Porque no lo vieron caminar con Jesús, no lo vieron, andar como discípulo físicamente de Jesús. Entonces no lo aceptaban. Y en su primer carta de Corintios, capítulo 9, verso 2, el apóstol defendió su ministerio y dijo: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el jefe de mi apostolado soy vosotros en el Señor. A ver, aquí es necesario ver, este Isaac Fuentes, él podrá leer este verso bíblico, pero este verso bíblico no es para él, porque todas las cartas de los apóstoles tienen un autor, y ese era cada apóstol. En el caso de las cartas del apóstol Pablo, él era el autor, y tenía un destinatario. Si eran los romanos, hasta los mencionaba por nombres a cada uno de los hermanos de Roma. Si eran los corintios, él sabía que no toda la población de los corintios lo habían aceptado. La carta que escribe el apóstol Pablo ni siquiera no es para todos los habitantes de Corinto. No, señor. Nada más era para los escasos y pequeño grupo de hermanos que apenas habían percibido la elección del apóstol Pablo.
Y a esos poquitos hermanos les dice, no importa, yo parafraseando pues, no importa si los demás, si la mayoría no creen en mi elección y piden señales y piden que demuestre yo mi nombre profético en la Biblia como apóstol, si ellos me piden esto, ustedes no se preocupen. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Entonces, para el apóstol Pablo le quedaba claro que había muchísima gente en la opinión pública que no creían en la elección del apóstol Pablo y los respetaba. Lo mismo hace el apóstol Nazón Joaquín. Respeta la opinión pública. Si hay personas que no lo distinguen como un apóstol, pero el varón de Dios da gracias a Dios y nos enseña que Él está feliz porque con que nosotros lo hayamos reconocido, eso da prueba y fe que el que lo envió hasta el día de hoy está con Él. Porque el varón de Dios, Nazón Joaquín, no utilizó ninguna exposición, ninguna imposición abierta ni privada para decirme, acéptame, créeme, etcétera. De ninguna manera. Entonces, para Isaac Fuentes, si él dice que en la Biblia, bueno, cree en un libro histórico. Si él dice que cree en Pablo, no es cierto, no cree en Pablo. Creer en Pablo al estilo de creer en Porfirio Díaz cuando leemos la historia de la República Mexicana, al estilo de leer Benito Juárez, si a eso le llama creer, bueno, en ese sentido sí cree en un Pablo histórico, en un Pedro histórico, en un Jesús histórico, pero que sepa Isaac Fuentes que cuando se escribió la carta, el apóstol Pablo solamente le escribió a un grupo reducido de personas que en vivo lo habían aceptado. No se puede aceptar un profeta o un apóstol muerto. En el sentido físico, no se puede creer en los muertos. Debemos de creer en los vivos, porque eso también ya es parte de hechicería, creer en los muertos, así como aquella mujer que hacía creer como que creyeran en Saúl siendo que ya estaba muerto. Entonces, de la misma manera, aunque haya sido un rey, en el caso de Samuel, en el caso de Pablo, aunque haya sido un apóstol, nadie debe de creer a un muerto. Todos debemos de creer a un apóstol vivo por el cual Jesucristo y Dios se hacen representar aquí en la tierra. Así es que cuando el apóstol Pablo escribe, solamente los que tenían un derecho de decir, como nos dice el apóstol Pablo, como nos dice, eso lo podían decir los corintios, los romanos, los colosenses, los tesalonicenses, los efesios, los filipenses. De ahí en adelante nadie podía decir, Isaac Fuentes está equivocado. Él no puede decir, como nos dice el apóstol Pedro. A ver, permíteme, tú ni siquiera estabas allí en ese tiempo. Tú no estabas allí y la carta no fue enviada a México, a Colombia. No, señor. La carta tenía un destinatario, que lea bien a quién fue enviada la carta de los corintios, los romanos, etcétera. Así es que Isaac Fuentes necesita distinguir, reconocer a un apóstol para que de verdad reciba a Cristo. Si él no reconoce a un apóstol, mentira que él ya aceptó a Cristo. Y si no acepta a Cristo, tampoco ha aceptado a Dios. Esto en conformidad con el fundamento bíblico de Mateo 10:40. Y yo lo apoyo con el de San Juan 17:20. No nomás te pido por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No por leer la Biblia, no por leer las escrituras, sino por la palabra de ellos, o sea, que salga de la boca de ellos, que escuchen, que oigan. San Juan 17:20 también lo apoyo en eso. Y